Contexto. Las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días. Hoy es 22 de noviembre de 2018 y esto es Informe RCR y que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitz Arcaya en la gerencia de producción, en la coordinación de este espacio Jackson Vargas, en la producción Marilia García, en la dirección técnica César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto a nombre de todo el equipo y les recuerdo que nos pueden ver en YouTube, en la página de internet rcr.tv, la radio que se ve para Venezuela y el mundo, y también en Periscope, en la cuenta @rcr750 de Twitter. Ya comenzamos nuestra ronda informativa del día de hoy. Maybor Petit, periodista especializada en política venezolana y latinoamericana, aseguró que hay más nombres que saldrán a la luz pública en la investigación que sigue el Departamento de Justicia estadounidense contra Alejandro Andrade, ex tesorero nacional de Venezuela, quien se declaró culpable ante una corte de Estados Unidos por cargo de conspiración para lavar dinero en un plan que involucró al propietario de Globovisión, Raúl Gorrín, y a cerca de $1.000 millones. El año pasado, a finales, en el mes de noviembre, las autoridades federales dieron con Alejandro Andrade, quien fue el tesorero de Venezuela durante la época de Hugo Chávez, y fue desde ese momento que se empezó a tejer un enorme entramado de corrupción que fue realmente majestuoso observar cómo la criminalidad creó una estructura para poder mover dinero del Estado venezolano hacia cuentas en Suiza y posteriormente hacia los Estados Unidos, comprando apartamentos en los lugares más costosos de Manhattan, en Miami y en otras ciudades del país. Raúl Gorrín fue justamente la persona que, de acuerdo a los fiscales, montó ese enorme entramado de corrupción. Pero él requería de algunas otras personas para poder mover el dinero y por ello pues se asoció con un sujeto llamado Gabriel Jiménez Aray, que también pues tenían, mira, o sea, como dicen los fiscales, no tenían escrúpulos ninguno de ellos para esquilmar el dinero del Estado venezolano. Maybor Petit, periodista especializada en política venezolana y latinoamericana, destacó que el gobierno venezolano nunca se manifestó sobre esta situación. 100 millones o de 500 millones, pero miles de millones. A este individuo, Alejandro Andrade, se le pagaron por lo menos 1.78 millones de dólares, lo que significa que son más de $1.000 millones. Y de alguna manera las autoridades de Venezuela no se dieron cuenta o se hicieron una vista gorda con este desfalco tan importante. Bajo custodia de las autoridades norteamericanas, que es este Alejandro Andrade y el que supuestamente era banquero, vicepresidente del Banco Peravia, Gabriel Jiménez Aray, y Raúl Gorrín, que tiene el estatus de fugitivo de la justicia norteamericana. Él no puede pasar por ningún puerto u aeropuerto internacional sin que no sea detenido, porque esa orden se emitió y esa es una de las razones por las cuales él no ha movilizado ni su avión ni él mismo o su familia en las zonas donde lo andan buscando. 9:06. Boris Pertíñez, esposa del comisario Iván Simonovich, ratificó que su esposo fue trasladado ayer miércoles a la sede del SEBIN, ubicada en Plaza Venezuela, sin una orden judicial. Así lo destacó a las 7:10 de la mañana de este jueves. A Iván le toman 3 fotos al día. En la mañana, cuando le iban a tomar, nos dimos cuenta que había un despliegue policial excesivo. Y bueno, le dijeron, comisario, se tiene que venir a
hacerse unos exámenes médicos. Yo le pregunté que dónde estaba la orden, no había ninguna orden del tribunal, pues igualmente se lo llevaron, porque como aquí no hay Estado de Derecho, lo montaron, bueno, como lo viste en la patrulla, se montó en la patrulla, lo llevaron a la sede del SEBIN de Plaza Venezuela, y entonces allí en el servicio médico, ni siquiera le tomaron la atención, solamente le sacaron la sangre. Él consignó los exámenes médicos, las solicitudes que venimos haciendo desde hace 4 años para que él lo lleven y le hagan unos exámenes que permitan brindar mayor precisión diagnóstico sobre su estado de salud, porque él tiene una osteoporosis y esa osteoporosis es irreversible, pero nosotros desde hace 4 años no sabemos cuál es el estatus exacto de esa enfermedad y de sus 19 patologías. Entonces, bueno, dijeron que iban a hacer recomendaciones para que le practicaran los exámenes y con la misma lo devolvieron otra vez a la casa. José o Joel García, abogado de la familia del fallecido concejal Fernando Albán, quien perdió la vida en extrañas circunstancias en la sede del SEBIN ubicada en la Plaza Venezuela, reiteró que en el expediente que tiene la Fiscalía sobre este caso se habla de homicidio y no de suicidio, como lo ha afirmado el fiscal general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab. Supuestamente Fernando Albán muere en unas condiciones un tanto sospechosas. Los órganos policiales que se trasladan al lugar, ¿verdad?, a practicar las primeras diligencias de investigación, deben informar al Ministerio Público sobre qué se encontraron, qué es lo que se ventila allí. La Constitución y la ley establece que durante las primeras 12 horas ellos deben comunicar al Ministerio Público. Esos funcionarios que se trasladan al sitio informan al Ministerio Público y el Ministerio Público da la orden de inicio de investigación. Acuérdense que el titular de la acción penal en Venezuela es el Ministerio Público y es quien ordena qué diligencias se deben practicar en una investigación. Esa fiscal que da la orden de inicia esa averiguación diciendo que la víctima es Fernando Albán y por el delito de homicidio. Entonces mi pregunta es, ¿qué informaron esos funcionarios a la fiscal para que ella diera la orden de inicio por el delito de homicidio? Pero extraño es que aún habiendo esa orden de inicio desde el Ministerio Público por homicidio, el fiscal, cuando da sus declaraciones ante el canal del Estado vía telefónica, habla ya de un suicidio cuando digamos que no tenía aún elementos para desvirtuar un posible homicidio o cualquier otra causa de muerte. A las 7:30 de la mañana de este jueves, Joel García, abogado de la familia del fallecido concejal Fernando Albán, destacó que este caso sobre la extraña muerte del edil caraqueño está en etapa de investigación. ¿Verdad? Sabemos que hay 2 funcionarios del SEBIN que le pretenden imputar un delito. No se ha hecho eso todavía porque los funcionarios no se han dado por notificados. Sigue la investigación. La rueda de prensa precisamente lo que se quiso buscar es que el fiscal revisara nuevamente las actas y pudiera decir ante el país pues si está equivocado o no, si fue que le dieron una mala información o que yo estoy equivocado, que nuestro equipo esté equivocado y nos diga cuáles son las razones por qué estamos equivocados, porque precisamente estamos esperando la reacción del Ministerio Público a ver qué nos puede decir, pero está en etapa de investigación. Entre tanto, el abogado Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, afirmó que en este momento hay 286 presos políticos en el país. Una de las características, por decirlo así, de los presos políticos en Venezuela es que precisamente se le violan sus derechos en todos los sentidos, y el primero de ellos es el derecho a la libertad, porque cuando hablamos de esos presos políticos es que el fin de la detención no es un fin de carácter judicial sino un fin precisamente político. Eso es lo que define concretamente a un preso político, y ese fin político ya de por sí no es el fin de la justicia, sino un fin que concretamente tiene el objeto de obtener, por un lado, el control político a través de la exclusión, por ejemplo, de dirigentes políticos del juego político, como el caso de Juan Requesén, o el fin político también es intimidar a personas que de alguna manera disienten o que de alguna manera se oponen al gobierno, y que ese efecto intimidatorio es precisamente el beneficio o lo que logra, en este caso el poder o el régimen
cuando se encarcela a un grupo importante de personas. En otras informaciones tenemos que Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, resaltó el caso de las 59 personas de nacionalidad colombiana que están detenidas tras ser señaladas como paramilitares sin ninguna prueba judicial en su contra. Este grupo de 59 colombianos que se encuentran en este momento en una comandancia policial, particularmente en la comandancia de la Policía Nacional Bolivariana de La Yaguara, son un grupo de colombianos que ya más de un año presos. Por un lado, lo primero que hay que considerar, algo fundamental, elemental, es que no tienen ni siquiera una orden judicial que justifique su detención. Y más allá de eso, no existiendo una orden judicial, porque fueron prácticamente secuestrados, se interpuso un habeas corpus que precisamente se acudió a un tribunal para decir, miren, estas personas no tienen orden judicial, estas personas no tienen ningún tipo de justificación por lo cual está preso, y un tribunal pues dictó un habeas corpus, dictó una orden mediante la cual decía, pues esto no tiene ningún tipo de proceso, por lo tanto libérenlo. Y al día de hoy, siendo que esto tiene más de un año, repito, no han sido excarcelados, no han sido liberados y se encuentran pues allí encerrados sin ningún tipo de justificación legal. ¿Por qué pasan a ser presos políticos estos 59 colombianos? Bueno, porque ellos fueron la justificación de incluso discurso presidencial donde señalaron que habían detenido a unos supuestos paramilitares en Caracas. Y encarcelaron a estas personas que en su mayoría, por cierto, lo que son es indocumentados, pero que en modo alguno tenían nada que ver con esta supuesta situación que se trató de establecer de carácter político. Tenemos más informaciones. Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela y miembro del Frente Amplio Venezuela Libre, destacó la importancia del evento que realizará esta organización política el próximo lunes en el aula magna de la UCB, donde se debatirán las propuestas para alcanzar los cambios democráticos que requiere el país. Pero efectivamente la oposición venezolana no ha sido lo suficientemente efectiva para generar una propuesta país, que es un poco lo que pretende hacer el Frente Amplio en el evento del día lunes, el presentarle al país una propuesta de salida y de solución, lo cual hace que no haya una respuesta organizada realmente colectiva para salir de la crisis política, económica y social en que nos tiene sumido el gobierno. Hay un deterioro de la credibilidad de la población venezolana hacia la dirigencia política, todo sin razón, pero esa es una realidad objetiva que la dicen las diferentes encuestas. Por lo tanto, le toca a todos los sectores de la sociedad venezolana entender que o nos unificamos para salir de esta crisis o nos vamos a hundir todos. Pero que eso implica el presentarle al país una propuesta, el presentarle al país una solución y el presentarle al país una ruta. Eso es lo que nosotros aspiramos presentarle al país el día lunes desde el aula magna de la Universidad Central de Venezuela. Yo diría que quien ha establecido con mayor claridad los objetivos y la necesidad de la unificación es el padre Luis Ugalde, a través de los diferentes artículos de opinión que ha venido sacando, donde señala que esta crisis es insoportable, que a partir del día 10 de enero el presidente de la Venezuela se va a quedar sin un presidente de la República legítimo, porque ni la comunidad nacional ni la internacional va a reconocer al ciudadano Nicolás Maduro como presidente electo. Víctor Márquez confirmó el paro de 24 horas que está realizando este sector en todo el país y rechazó los anuncios que hizo el presidente Maduro sobre la creación de más universidades en el país, porque estas no reúnen las condiciones mínimas que deben tener las casas de estudio superior. Crear cualquier cantidad de universidades, porque para él cualquier cosa es una universidad, porque no tiene ni la menor idea de lo que es una institución universitaria, y por eso algunas que él ha creado pues se llaman instituciones universitarias, pero no tienen ninguna investigación que mostrar del país, lo cual indica que universidades no son. Y becas, se crean las becas con el precio que tienen actualmente para los estudiantes, que es de 4 bolívares y 5 bolívares soberanos, yo no diría 20.000, puede crear muchísimas más. El problema es que las becas que él crea o las que él incrementa a 400 bolívares soberanos, pero no alcanzan para absolutamente nada.
Un estudiante en la Cuarta República con una beca que daba la Organización de Bienestar Estudiantil tenía para pagar residencia, tenía para comer y tenía para divertirse. En este momento no alcanza ni siquiera para el pasaje. José Félix Oleta, médico internista y exministro de Sanidad y Asistencia Social, destacó la importancia de las cifras que presentó la Organización Mundial de la Salud sobre el incremento este año de los casos de malaria en el país. Así lo destacó a las 8:30 de la mañana de este jueves. Estos organismos internacionales van tomándole el pulso a las diversas enfermedades que ocurren en los países y conocen las debilidades de sus sistemas de información. En el caso de Venezuela, la Organización Mundial de la Salud hace cálculos y estimaciones que están muy por encima del número de casos oficialmente registrados y enviados a la Organización Mundial de la Salud por el Ministerio de Salud. En el caso de malaria, ellos, por ejemplo, en los últimos años, estiman un 26% más de casos que lo que el gobierno dice. Y esas son las cifras que publican en este momento. Si el gobierno habla de 411.000 casos, bueno, hay que agregarle 26% más, y eso nos da más de 500.000 casos de malaria, de casos nuevos, solo en el año 2017. Así que esto es muy significativo. José Félix Oleta destacó igualmente que hasta el mismo gobierno sale perjudicado al no presentar las cifras oficiales sobre este tipo de epidemias. Pues sin duda, porque esto empeora las acciones de salud pública. Mire, y no es que se lo digamos nosotros, que cada rato se lo estamos recordando, es que la propia Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud insta, por utilizar la misma palabra, estimula a que los gobiernos den adecuada información acerca de estos problemas. En doctrina de salud pública es una herramienta, es uno de los principios fundamentales. Recuerde que la salud no es solamente una obligación del Estado, es de los ciudadanos, pero un ciudadano que no ejerce sus derechos y que no reconoce la salud y no sabe reclamarla, pues simplemente no está cooperando para un bien común. En dos palabras, los países informados, los países que están conscientes de sus problemas, bueno, los resuelven de una manera más efectiva. 9:20, es hora de ir a publicidad y regresamos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. En el restaurante Lolo, además de saborear, degustar exquisitos platos de carnes, pescados, mariscos, aves, arroces y más, también puedes ver y disfrutar los juegos de fútbol mundial o de cualquier otro deporte o competencia entre familiares y amigos. El bar-restaurante Lolo está en la urbanización Santa Mónica, avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar-restaurante Lolo, poquito, pero sabroso, Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La mancha en la piel en dermatología tiene su nombre, que es la mácula. Es muy evidente, la gente sí la sabe describir correctamente. Dice, tengo una mancha, en realidad lo es. Para nosotros son máculas y ellas clínicamente se diferencian por su color. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. La inteligencia migratoria es
el conjunto de habilidades, las capacidades que podemos desarrollar los seres humanos para adaptarnos a los cambios que obviamente conlleva la migración. Dosis alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Iniciamos nuestro recorrido internacional a las 9:23 en México, donde hoy se espera que unos 2.000 miembros de las caravanas de migrantes centroamericanos que buscan pedir asilo en Estados Unidos lleguen a Tijuana, donde se unirán a otros 2.793 personas ya instaladas en la zona fronteriza con California. Más detalles con nuestros colegas de La Voz de América. A Tijuana, junto a 2.783 integrantes de la caravana de migrantes centroamericanos, llegó Leomaris Alvarenga. Todos ellos están albergados en la unidad deportiva Benito Juárez en Tijuana. Esta hondureña de 27 años partió desde San Pedro Sula con su esposo y sus 2 hijos el pasado 17 de octubre. En conversación con La Voz de América, explicó que esperan su turno, el 1410, para presentarse a pedir asilo a Estados Unidos. Nosotros no somos personas malas, que nos den una oportunidad, ya que en nuestros países no los están dando la oportunidad suficiente. Todo lo que venimos sufriendo desde que salimos en la caravana ha sido por darles un futuro mejor a nuestros hijos. Durmiendo en estas carpas y con un número listo para poder entrar a los Estados Unidos, no pierden la esperanza estos migrantes de la caravana centroamericana que salió de Honduras hace más de un mes y quienes todavía mantienen el sueño americano a pesar de la retórica del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y es que el mensaje de la administración Trump ha sido consistente, como lo reflejaron las palabras de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos durante su visita a la zona fronteriza, donde llegó ya un nutrido grupo de las caravanas de migrantes. Muchos de los que están aquí o en ruta hacia nuestra frontera sur a través de estas caravanas son migrantes económicos o buscan reunirse con sus familias que ya se encuentran en Estados Unidos. Querer un trabajo no es un fundamento para solicitar el asilo bajo la ley de Estados Unidos. Es con base en estas leyes y con el apoyo del ejército estadounidense que en ciudades a donde ya van llegando los miembros de las caravanas, continúan los esfuerzos para resguardar los cruces migratorios. Y según testimonios como el del guatemalteco David Ramírez, este tipo de medidas disuasorias ya han generado un impacto en sus planes. El problema es de que ya no hay manera de pasar para Estados Unidos. Y lo esencial pues es buscar trabajo y pasar unos meses aquí mientras baja la guardia en la frontera. A pesar de estas condiciones, si podemos pasar. Leomaris Alvarenga y un significativo número de caminantes se aferran a su objetivo. Mi sueño siempre ha sido estar en Estados Unidos. Desde pequeña yo le decía a mi mamá. Celia Mendoza, Voz de América, Tijuana, México. En China, al menos 5 personas murieron hoy y otras 18 resultaron heridas tras ser atropelladas a la entrada de una escuela primaria en el noreste de esa nación asiática. Las autoridades ya detuvieron al conductor del vehículo que arrolló al grupo de escolares y están investigando el suceso que se produjo cuando un gran número de niños salía del colegio. 9:26. Chile y Brasil firmaron un tratado de libre comercio negociado en tiempo récord y que profundizará el intercambio de Santiago con su mayor socio comercial en América Latina. Nuestros colegas de Radio Francia Internacional nos amplían. Un acuerdo de última generación en beneficio de ambos países. Así definió el presidente chileno Sebastián Piñera el tratado que permitirá a Brasil y a Chile colaborar de manera más estrecha en el ámbito no solo económico, sino también cultural y social. Por ejemplo, a partir de ahora los proveedores chilenos podrán participar en ofertas públicas brasileñas. También se facilitarán las operaciones comerciales electrónicas y se favorecerá la integración en el comercio de inversiones y servicios financieros. Un dato importante,
Brasil es el principal receptor de la inversión directa chilena en el exterior. Sin embargo, el apartado inédito del texto es un capítulo dedicado a comercio y género, cuyo objetivo es dar visibilidad a las mujeres emprendedoras, su participación en la economía, así como su contribución al desarrollo sostenible. En el ámbito de las telecomunicaciones destaca la eliminación del roaming entre los dos países dentro de 2 años, lo que tendría efectos positivos en el turismo, teniendo en cuenta que 500.000 de brasileños visitan Chile cada año. En otras informaciones del panorama internacional tenemos que el Consejo de Administración del gigante automovilístico Nissan se reúne este jueves para destituir a su emblemático presidente, Carlos Ghosn, detenido en Tokio por presunta malversación. Un declive hasta ahora inimaginable para el hombre que salvó al constructor japonés. Más detalles en el siguiente reporte. Estamos esperando la junta mañana del Nissan para definir qué va a pasar con Carlos Ghosn. Casi todo lo que dice la prensa aquí local en Japón es que va a ser destituido y que va a ser de alguna manera la forma de sacar, que esto ya son comentarios de analistas, de sacar de en medio la posible absorción de Nissan por parte de Renault. Según se ha dicho, pues Ghosn ha tenido una serie de años en los que no ha declarado o ha dejado de declarar casi la mitad de su compensación ordinaria regular, y también ha incurrido en delito de ocultar totalmente unas acciones, una compensación, un incentivo que tenían los ejecutivos. Es decir, que están tratando de acumular el mayor número de delitos fiscales para sacar de en medio a este ejecutivo, que, como se ha dicho en estos últimos días, pues ha sido prácticamente el mito de los ejecutivos del motor en el mundo, y sobre todo en Japón, donde ha llegado a ser un personaje de novela, de mangas, de documentales, una persona muy admirada. Pero no solamente esto va a tener un efecto de financiero, sino también, digamos, un efecto político. Las implicaciones políticas de esto, según dicen algunos analistas, es que van a decir ahora ya que definitivamente los extranjeros no pueden dirigir empresas japonesas. 9:29 minutos, así finalizamos. Será hasta mañana. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.